Estamos atravesando el 25 de mayo, un día que es un día patrio, un día importante para reflexionar sobre lo que pasó en la Argentina del siglo XIX, pero también lo que nos está pasando. Al fin y al cabo, es el mismo país, más allá de todos los cambios que ha habido a lo largo de estos años. Mariano Suárez es especialista en temas de historia, profesor, docente en la Universidad Nacional de Sur. Mariano, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. ¿Cuántas cosas han cambiado y cuántas cosas todavía no nos identifican con aquella fecha, no? Sí, me parece muy importante reflexionar en torno al pasado con los vínculos con el presente, ¿no? Porque si es algo que estudiamos, es algo porque nos sigue implicando en el día de hoy la revolución. Y la revolución de mayo sigue siendo nuestro principal efeméride, por llamar de alguna manera, porque es considerado un momento fundacional, ¿no? de lo que eso que se después denominó la patria. Claro. Por eso es muy interesante pensar cuáles fueron los usos de esa revolución, cómo después en la escuela, en la universidad, se utilizó ese proceso histórico, que fue un proceso de transición, un proceso de cambio, Claro. que no se agota en la semana de mayo. Muchas veces se considera eso que aprendimos, ¿no?, en la escuela primaria, la semana de mayo del 20 al 25. Pero en realidad la Revolución de Mayo lo que implica es un proceso de transición social que transforma una sociedad muy antigua, iniciada por la conquista de 1492, y da lugar a una experiencia nueva, que es la experiencia del país en el cual vivimos. Entonces, bueno, me parece muy interesante reflexionar sobre los usos que tuvo ese proceso en la política, en la educación. Y ahí con respecto al tema del aprendizaje de la historia, ¿no? Uno cuando recorre su paso por la escuela, me imagino que el 95% de los argentinos tenemos la figura del 25 de mayo con estas representaciones del cabildo, de la gente en la calle, hasta el paraguas, la lluvia, todas esas cosas que pasan a un segundo plano, ¿no? ¿Se enseña bien la historia en ese sentido? Bueno, yo creo que hay un enorme esfuerzo por todos los docentes, todos quienes trabajamos vinculados a la educación. Yo trabajo en este momento en la Universidad del Sur, pero también fui profesor en la escuela secundaria. En la Universidad de Buenos Aires, cuando trabajé, me dedicaba a didáctica de la historia, entonces llevaba a los estudiantes que se recibían de profesor antes de hacer sus prácticas a la escuela. Entonces uno observa todo el tiempo lo que ocurre en la academia, en la investigación, también soy investigador del CONICET, y lo que llega finalmente a las aulas. Y ese es un problema que trabajamos mucho, que se investiga a través de los manuales, a través del estudio de los cuadernos, de las carpetas. Y bueno, evoluciona al calor de la evolución de la historiografía y también al calor de la evolución política, ¿no? Y a mí hay algo que me sorprende mucho, que es el esfuerzo por transformar a lo que fue un proceso revolucionario, un proceso subversivo, en un ejemplo de civismo. Esa es una contradicción muy llamativa, porque cuando uno ve lo que ocurrió, cuando uno estudia el proceso revolucionario, lo que se encuentra es con antagonismos y con choques fenomenales, con un momento de transformación y violento. Y después, bueno, yo esto lo he discutido con otros colegas en diferentes medios, en la revista ENIE, por ejemplo, con el historiador Luis Alberto Romero, en torno a la figura de San Martín, por ejemplo, ¿no?, al cual él lo presentaba como un ejemplo de civismo, ¿no?, y llamaba a que los jóvenes tomaran su ejemplo de republicanismo y civismo, San Martín como una figura ejemplar, canónica. Y yo lo que señalaba es, bueno, uno si quiere por una posición política podría querer mostrar cierta cara de San Martín, pero no nos tenemos que olvidar que era español y que él había peleado en los ejércitos de España, contra Napoleón incluso. Él se levantó contra su imperio, contra su identidad, para construir otra que hoy es la nuestra, pero que en su momento fue catalogado como mínimo de subversivo o de una persona que estaba atentando contra el orden. Entonces, bueno, es muy llamativo, en primer lugar, ese uso particular de un momento revolucionario como un momento del nacimiento de un nuevo orden como ejemplo de civismo. Que se refleja en los actos, ¿no? Yo actué de Belgrano, por ejemplo, cuando era chiquito hice de Belgrano, pero todos hemos actuado de algo en los actos escolares, ¿no? Está bien, porque por otro lado hay que hacer una representación infantil en las escuelas de lo que fue el proceso, ¿no? Pero el fondo va más allá de los próceres. Es importante también estudiar que sin San Martín tal vez hubiera ocurrido lo mismo, o sin Belgrano, o sin Saavedra.
Sí, es muy interesante me parece ese planteo. Generalmente se hace hincapié en lo que se denomina como la libertad, ¿no? La revolución como equivalente a la lucha por la libertad. Y yo hago hincapié en otro proceso en mis investigaciones que se vincula a la necesidad. Es decir, la revolución es también un momento necesario, es un momento de culminación de un desarrollo de 3 siglos de historia, en el cual lo que estamos viendo es no solamente la transformación de un orden político, porque ya se elimina y se empieza a transformar la forma en que se relacionan las personas políticamente, sino también que eso refleja una transformación en el orden de lo social, en el orden de lo económico. Por ejemplo, si vemos la figura de Belgrano, que estudió leyes, era abogado, estudió en Chuquisaca, ¿no? En Sucre, la actual Sucre. Una de sus disertaciones principales fue sobre la explotación del indígena en Potosí, ¿no? Sobre la servidumbre, que tenía la forma de yanaconazgo, la mita. Y él señala, eso no tiene que seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque somos todos vasallos del rey de forma equivalente y los indios, los indígenas, están sufriendo una sobreexplotación. Entonces es muy significativo esa posición, porque en aquel entonces era progresista y casi revolucionario señalar somos todos vasallos del mismo rey. Algo que después incluso, no sé, por ejemplo, Alberti, cuando hace su obra de teatro sobre la Revolución de Mayo, dice, es el inicio del momento en que todos los hombres seremos iguales ante Dios, ya no vasallos de un rey, iguales ante Dios. Bueno, esa forma jurídica distinta lo que muestra es una transformación social, ¿no? El cambio de unas relaciones sociales en la cual las personas producían por dependencia personal. Yo soy el siervo de este, soy el vasallo de aquel, soy el esclavo de... a un orden distinto en el cual las personas somos todo lo libre que podemos ser en un sistema nuevo y nos vemos obligados a buscar un trabajo mediante un contrato, ¿no? Lo que se conoce como el trabajo libre o el trabajo asalariado. Entonces, la Revolución de Mayo es un momento clave, transicional, entre esas dos formas jurídicas, políticas, económicas, que conocemos como el viejo imperio español, bueno, la sociedad capitalista moderna o contemporánea. Y el proceso de integración este que mencionabas de los indios, también se da, por ejemplo, con los negros que estaban en esa época esclavos, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, y hasta los propios españoles que querían un nuevo proceso, ¿no? ¿Cómo se hace en un nuevo proceso para incluir a la mayor cantidad de gente posible con sus distintos pensamientos? Porque de hecho la abolición de la esclavitud demandó algunos años más. Esa es una pregunta clave porque después hubo muchos debates en torno a la naturaleza de estos procesos. Por ejemplo, en la actualidad hay corrientes intelectuales que se pueden denominar hispanistas, ¿no? Por ejemplo, en el cual señalan la revolución no cambió nada, porque siguieron gobernando las mismas oligarquías americanas que tenían el poder en la denominada colonia, que ellos dicen incluso que no era una colonia, que era una monarquía hispánica sin colonias. Entonces relativizan ese proceso revolucionario porque señalan esto de, bueno, los esclavos siguieron un tiempo más, los indígenas siguieron relegados en el sistema, ni hablar después de lo que se conoció como campaña del desierto, en el cual se ha mostrado que incluso estos estados actuaron con el indígena de una manera muy similar a como actuaron los españoles. Entonces ese fue un argumento por parte del hispanismo para señalar una continuidad, es decir, simplemente lo que hicieron fue empezar a dominar ustedes. Y desde este lado, lo que se buscaba mostrar era, bueno, una nueva unidad, es decir, bueno, estamos unidos por esta nueva patria, estamos unidos, bueno, en ese principio eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, no estaba definido cuáles iban a ser los contornos de ese nuevo Estado. Porque ya había además una visión latinoamericanista, ¿no? De integrar a gran parte del continente. Exacto, sí, porque hubo grandes esfuerzos porque esos estados sean los más grandes posibles. Incluso, bueno, el año que viene se cumple un 200 años del Congreso de Panamá, en el cual pisado por Bolívar se buscó la unidad latinoamericana completa, que bueno, finalmente fracasó. Y es muy interesante preguntarse por qué fracasan estos intentos de unidad y por qué hay otros tipos de unidad. Y ahí también tenemos debates en torno a los científicos. Algunos señalan, se enfocan más en aspectos políticos. Hace poquito salió un libro que se llama La Unión Improbable, en el cual dice, bueno, las Provincias Unidas quedaron unidas bajo el Estado argentino, un poco de casualidad, bueno,
era improbable. Otros hacemos más hincapié en ver cuáles eran los vínculos comerciales, económicos, políticos, religiosos, culturales, sociales, de producción, que muestran que había una unidad muy fuerte entre esas provincias desde el periodo hispano, con lo cual lo más lógico era que hubiera cierto grado de unidad en ciertos bloques, ¿no? Chile era una capitanía, el Río de la Plata terminó siendo un virreinato, bueno, después hubo excisiones en Perú, Bolivia, Paraguay, el Uruguay finalmente de forma más tardía. Pero claro, hubo intentos por esa unidad latinoamericana, pero desde mi punto de vista, lo que generó esos diferentes Estados-nación es la lógica económica. Hay una lógica económica de competencia en el cual sectores económicos que pueden dominar un determinado espacio y pueden excluir a otro, apropiarse de ese valor, de esas rentas, sin que eso fluya a otro espacio, bueno, controlan cierto nivel de espacio. Y si otro lo logra hacer de la misma manera, entonces se establece una competencia entre estas clases sociales o alianzas de clase en diferentes espacios que, bueno, imponen una lógica de competencia antes que de colaboración. Entonces, bueno, finalmente eso condujo a la conformación de diversos estados, para bien o para mal, que es lo que hoy tenemos. Es lo que hay. Y te traigo al presente justamente, porque en aquel momento se dio una revolución, y recién la describía perfectamente, ¿no? Una revolución que tuvo todos los condimentos de una revolución. No ha habido más revoluciones de esas características en Latinoamérica en los últimos 200 años. ¿Están dadas las condiciones para que ocurra algo similar en un futuro cercano? Bueno, las revoluciones son de clase, entonces nosotros consideramos que las revoluciones, de hecho la Revolución de Mayo fue parte de un proceso mucho mayor de revoluciones de independencia americanas, incluyendo América del Norte, porque en 1776, unos pocos años antes, había sido la revolución de las 13 colonias. Todo el proceso. Entonces todo el proceso hubo muchas revoluciones o una gran revolución. Y luego hubo otros procesos revolucionarios, pero que difícilmente podrían equipararse porque, bueno, su carácter de clase ya fue distinto. Si miramos la composición de la primera junta, podemos darnos una idea de cuáles eran los intereses sociales que estaban detrás de esa revolución. Generalmente equiparamos a Cornelio Saavedra como el jefe de los patricios, como un militar, pero era también un gran hacendado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Ascuénaga o con Belgrano. A veces nosotros hacemos hincapié en los padres de la patria, pero yo tengo algunos artículos donde señalo lo interesante de ver a los abuelos de la patria. Por ejemplo, Belgrano era hijo, de Domingo Belgrano Peri, un comerciante italiano, estuvimos hablando con el cónsul, y era un gran comerciante en el Río de la Plata colonial, algo similar con el papá de San Martín. Juan de San Martín era un funcionario hispano que tenía funciones claves en la producción agraria, en Yapeyú, en la banda oriental. Y después, había dos comerciantes, eran catalanes, Mateo y Larrea, que tuvieron vínculos con el comercio con Estados Unidos. Entonces uno puede ver ya en la composición de esa junta nada más qué intereses sociales, qué clases sociales había detrás de esa revolución. Y lo que ocurrió después en América fueron revoluciones de distinto tipo, hasta revoluciones obreras, campesinas, y las posibilidades de una nueva revolución creo yo que están planteadas. La Revolución de Mayo lo que nos enseña es eso. A mí lo que trato de discutir con nuestros estudiantes es, más allá de ciertas identidades creadas, que estaban muy consolidadas, porque el Imperio Español tenía 300 años de historia solamente en América, cuando hay un proceso social necesario, cuando el pueblo necesita otra cosa, y esa necesidad es colectiva, y tiene una fuerza y tiene una legitimidad, aunque no sea legal, se termina imponiendo. Es legítima, pero no es legal. Y se termina imponiendo y crea una nueva legalidad, un nuevo Estado acorde a esas necesidades. Gracias, Mariano, por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación, con gusto. Y seguimos con temas que tienen que ver justamente con